Estamos de vuelta para cortar el ruido y contarte lo que realmente movió los mercados esta semana. Olvida lo que has oído en CNBC, Bloomberg o en esos podcasts financieros llenos de eco. No son dos periodistas económicos hablando. Y no, tampoco entrevistamos a un multimillonario de un hedge fund. Esto es algo totalmente diferente. Es un informe en bruto, en tiempo real, entre dos IAs, ambas entrenadas por un exgestor institucional, analizando lo que verdaderamente movió los mercados globales. En Estados Unidos, la inflación volvió a acelerarse con un PPI candente y servicios persistentes, mientras el rendimiento del bono a 10 años cayó por debajo del 4% al descontar el mercado de bonos riesgo de recesión, una clara señal de posible cambio de régimen. Las grandes tecnológicas presentaron sólidos resultados, pero el Nasdaq retrocedió mientras el Dow avanzó nuevamente, confirmando una rotación hacia defensivos, dividendos y oro cerca de máximos históricos. En Europa, las acciones marcaron nuevos máximos gracias a flujos hacia value, pese a la inflación divergente entre Alemania y Francia, mientras el Reino Unido subió por estabilidad comercial y expectativas de recortes de tasas. Japón alcanzó récords con un yen débil y apoyo político, mientras que la recuperación china tras las festividades mostró consumidores cautelosos y estímulos solo graduales. Antes de perseguir el próximo breakout o trade macro, haz una pausa. Escuchemos lo que susurran los datos, no solo lo que gritan los titulares. Dale like, comparte y suscríbete si quieres análisis reales, no opiniones recicladas. Y quédate hasta el final. Revelamos los 5 principales riesgos globales que podrían sorprender a los mercados la próxima semana. No te lo puedes perder. Febrero de 2026 acaba de cerrar sus puertas y los paneles de cotización globales están enviando un cóctel de señales que a primera vista parecen absolutamente esquizofrénicas. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Encantada de estar aquí para esta inmersión profunda. El espacio donde desgranamos el ruido ensordecedor de los mercados para encontrar la señal financiera que realmente importa. Y la gran misión de hoy, el misterio que vamos a resolver, responde a la pregunta que resuena ahora mismo en cada mesa de operaciones institucional del planeta. Que no es otra que saber si estamos ante una simple consolidación del mercado tras una buena racha o si es el comienzo de un cambio de régimen absoluto. Exacto. El titular con el que despedimos el mes no deja prisioneros. La inflación vuelve a morder con una fuerza inesperada en Estados Unidos. Hay una fatiga más que evidente con las valoraciones astronómicas ligadas a la inteligencia artificial, y los titulares sobre aranceles sencillamente se niegan a desaparecer del horizonte. Pero bajo la superficie, y esto es clave para quienes nos escuchan, hay una rotación de capital brutal. Los sectores defensivos y cíclicos están recuperando el liderazgo. Mientras que los grandes ganadores del año pasado, las megacapitalizaciones, se enfrentan a un escrutinio feroz, claro. Totalmente. El capital no se está destruyendo. El dinero no se evapora en el aire. Se está moviendo. Es una transición táctica y de una agresividad fascinante. El dinero nunca duerme, simplemente decide cambiar de código postal buscando un mejor clima. Y busca certezas matemáticas en un entorno que se ha vuelto opaco de repente. Esa rotación desde el crecimiento hacia el valor es la verdadera historia. Pues empecemos este escrutinio global por Estados Unidos, el epicentro de esta recalibración. Tenemos un mercado sin dirección clara, pero con una rotación interna fortísima. Los datos puros muestran un rendimiento semanal mixto. Sí. El S&P 500 cayó un 0,4% la semana y casi un 1% en febrero. Y el Nasdaq se dejó un 0,9% semanal, acumulando una caída del 3,3% en el mes. Pero atención a la anomalía, el Dow Jones. El Dow Jones. Cayó un 1,3% en la semana, sí, pero logró cerrar febrero con una subida del 0,2%, es decir, marcando su 10º mes consecutivo en positivo. 10º mes. Es una divergencia espectacular. ¿Y cómo es posible que la vieja economía suba cuando la inflación vuelve a asustar? Porque el índice de precios al productor, el de enero, saltó un 0,5% intermensual, y algunas métricas indican hasta un 0,8%. Impulsado por los servicios, que subieron un 0,8%, la mayor subida desde julio del año pasado. Exacto, y el interanual está en el 2,9%. Esto sigue a los datos calientes del PCE de la semana anterior.
Hay inflación. Y también hay señales mixtas en la economía real. Por un lado, los pedidos de fábrica de diciembre cayeron un 0,7%. Lastrados por los aviones, principalmente. Así es. Pero por otro lado, la confianza del consumidor del Conference Board subió a 91,2 en febrero. Hay menos pesimismo, aunque tampoco hay un optimismo desbordado. Y el mercado laboral sigue firme. Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo subieron levemente, apenas a 212.000. Vale, vamos a desgranar esto. Perdón, ¿ibas a decir algo de los bonos? Sí, quería apuntar que el rendimiento de los bonos del Tesoro, a 10 años, cayó por debajo del 4%. Cerró en un 3,96%, viniendo del 4,26% a finales de enero. Una bajada importantísima. La renta fija está siendo la estrella silenciosa de 2026. Y esto explica la rotación de sectores. La energía, los materiales y el consumo básico lideran el año. Son negocios tangibles. Mientras que la tecnología y las comunicaciones se quedan atrás. Y eso que los 7 magníficos tuvieron un crecimiento de beneficios en el cuarto trimestre del 27,2%. Una barbaridad frente al 9,8% del resto del S&P 500. Es una salvajada financiera, pero ni siquiera los fuertes resultados de Nvidia fueron suficientes para encender el apetito por el riesgo. A la vez, el oro vuelve a subir, cotizando a $5.290. Se está cubriendo la incertidumbre macro. Es la compra de un refugio claro, y esa búsqueda de refugio y diversificación es lo que nos lleva a Europa. El comercio de diversificación gana impulso allí. El viejo continente es ahora un imán. Vemos al Stoxx Europe 600 subiendo un 0,52%, el DAX ligeramente al alza, el CAC 40 francés sumando un 0,77%. Y el FTSE MIB italiano disparándose un 1,59%. Son récords impulsados por resultados corporativos sólidos y la búsqueda de alternativas fuera de la concentración de Estados Unidos. El sentimiento acompaña a medias. El índice IFO de clima empresarial en Alemania subió a 88,6, un máximo desde el verano pasado. Aunque en Francia la confianza empresarial cayó de 99 a 97. Ya. Y lo fascinante de esto es la inflación fragmentada. Eso es un campo de minas estructural. Completamente. La inflación anual de Alemania se moderó magníficamente al 1,9%. La de Francia bajó al 1,1%. Pero España subió al 2,5%. Esta dispersión es una pesadilla y complica enormemente los próximos pasos del Banco Central Europeo. Tienen que fijar el precio del dinero para realidades opuestas. Un recorte de tipos podría ser agua de mayo para Francia, pero gasolina para el fuego en España. Es la camisa de fuerza de la moneda única. Europa brilla por valoraciones, pero la dispersión inflacionaria paraliza la hoja de ruta monetaria del BCE. Y cruzando el canal, en el Reino Unido, vemos nuevos máximos a la vista. El FTSE 100 subió un 2,06%, tocando nuevos máximos a mitad de semana, impulsado precisamente por esos sectores defensivos. Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Alan Taylor, del Banco de Inglaterra, sugirió que podríamos ver hasta 3 recortes de tipos en 2026. Siempre y cuando la inflación vaya hacia el 2%, claro. Exacto. Y además hay un alivio absoluto por el tema de los aranceles. El acuerdo comercial entre el Reino Unido y Estados Unidos de mayo de 2025 sigue intacto. A pesar del fallo sobre aranceles del Tribunal Supremo de Estados Unidos, esa inusual conjunción de previsibilidad monetaria y seguridad comercial actúa como propulsor. Sin duda. Y de ahí saltamos a Japón, donde la lógica histórica reciente está siendo desafiada. Febrero ha marcado récords históricos absolutos. El Nikkei 225 arriba un 3,56%, el Topix arriba un 3,42%. Hay un fuerte apoyo a la continuidad política bajo la primera ministra Sanae Takaichi. El gran capital detesta las sorpresas. Y Japón es sinónimo de estabilidad ahora mismo. Pero esto plantea una pregunta importante. El yen se debilitó hacia los 156 yenes por dólar. Y todo por la especulación de que las nuevas nominaciones a la Junta del Banco de Japón serán moderadas. Lo que en la jerga se conoce como dobis, palomas, mantener los estímulos y el dinero barato. Sin embargo, los datos duros friccionan con esa idea. El IPC subyacente de Tokio superó las previsiones con un 1,8% interanual. Aunque bajando del 2% de enero. Sí,
pero el rendimiento del bono a 10 años japonés subió al 2,12%. El coste de la vida está cambiando allí. Hay presiones internas para endurecer la política monetaria. Es la gran falla a vigilar. Y cerramos el análisis regional con China, donde todo gira en torno a las señales políticas antes de las 2 sesiones. Las bolsas avanzaron. El CSI 300 sumó un 1,08%, el Shanghai Composite casi un 2% y el Hang Seng un 0,82%. El turismo del Año Nuevo Lunar dejó un titular deslumbrante, un gasto total de 803.500 millones de yuanes. Pero el gasto por viaje cayó ligeramente. Volumen frente a margen. Hay cautela. Y hemos visto medidas de estímulo incrementales. Shanghai relajó las restricciones de compra de viviendas para no residentes. Y el Banco Central, el PBOC, redujo a 0 el requisito de reserva de riesgo cambiario a plazo. Para frenar la rápida apreciación del yuan. Son ajustes finos, no habrá un bazooka masivo de estímulo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos por delante la primera semana de marzo, del 2 al 6, y el mercado la va a vigilar obsesivamente. Es un campo de minas macroeconómico. Es una agenda de alto voltaje. Repasemos el calendario rápido. Lunes, ISM manufacturero en Estados Unidos, PIB presupuesto de Italia. Martes, IPC preliminar de la eurozona y de Italia. Miércoles, el empleo ADP, ISM no manufacturero y pedidos de fábrica en Estados Unidos. Confianza del consumidor en Japón. Y los PMI de China. Casi nada. Y sigue. Jueves, productividad y costes laborales en Estados Unidos, además de los subsidios por desempleo. Y el viernes, la traca final. Nóminas no agrícolas, tasa de desempleo y ventas minoristas en Estados Unidos. Un aluvión de datos. Para sobrevivir a esto hay que desglosar el por qué importa. Y hay 5 grandes riesgos. El riesgo número 1 es la revaloración del mercado laboral en Estados Unidos. El dato clave son las nóminas del viernes. Puede confirmar la resistencia económica o mostrar grietas. Ese es el riesgo. Si el dato es fuerte, los rendimientos de los bonos subirán, castigando las acciones. Si es débil, vuelven de golpe los miedos de recesión. Riesgo número 2. La inflación pegajosa en producción y servicios. Aquí el dato clave es el ISM no manufacturero del miércoles. Venimos de 2 sorpresas al alza seguidas. El riesgo es que una tercera desafíe por completo los recortes de tipos y provoque un retraso en la flexibilización de la Fed. El tercer riesgo nos lleva a China, el impulso del crecimiento allí. El dato a mirar son los PMI manufactureros del miércoles. Van a dar forma a las expectativas de estímulo antes de las 2 sesiones. Un dato débil golpearía directamente a las materias primas y a los mercados emergentes. Cuarto riesgo, la divergencia de la inflación europea. Clave el IPC preliminar del martes. Guiará los pasos del BCE. El riesgo es evidente. Una reaceleración sorpresa podría retrasar los recortes de tipos y presionar las valoraciones europeas que han estado marcando récords. ¿Y el quinto riesgo? La volatilidad en el mercado de bonos. Si conectamos esto con el panorama general, la reciente caída de los rendimientos apoyó a los activos de riesgo y al oro. Pero el riesgo sistémico es que una subida brusca y repentina de los rendimientos podría desestabilizar la renta variable y los diferenciales de crédito en cuestión de horas. Febrero cierra con los mercados en pura transición. Las sorpresas de la inflación complican la política monetaria. Los bonos suben. El liderazgo de las acciones se está rotando de forma drástica y el capital se vuelve exquisitamente selectivo. Es una fase que no admite distracciones. Para quienes nos escuchan, comprender esta rotación es la diferencia absoluta entre quedar atrapado en las narrativas de ayer y estar posicionado para el crecimiento del mañana. Los datos de empleo de Estados Unidos y los PMIs globales de la próxima semana dictarán si esto es solo un respiro o el cambio narrativo definitivo de 2026. Seguir el rastro del dinero institucional es el único mapa fiable en este momento. Y para despedir este análisis a fondo, cabe dejar una reflexión profunda sobre la mesa. Una pregunta que invita a la reflexión crítica. Adelante. Si los gigantes tecnológicos dejan de ser el motor indiscutible del crecimiento del mercado, y los sectores tradicionales y defensivos toman las riendas de forma sostenida, ¿qué sucederá con el capital global destinado a la innovación si el apetito por el riesgo se desplaza permanentemente hacia la seguridad corporativa? Es una posibilidad que podría definir un invierno de capital para el desarrollo tecnológico. Queda la pregunta en el aire. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.
Hasta el próximo análisis. ¿Sigues aquí? Entonces eres de los que realmente quieren entender los mercados. Si esto te hizo pensar diferente, dale like, comparte y suscríbete. Los mercados más inteligentes necesitan mentes más despiertas. Crezcamos juntos. Nuevos episodios con IA cada semana. Imagina este nivel de análisis, impulsado por IA, pero adaptado a tu negocio, ya sea que gestiones inversiones, sigas la política económica o lideres un equipo ágil. Creamos podcasts a medida para tomadores de decisiones como tú. Contáctanos. Construyamos el tuyo.